Bienvenidos una vez más a un episodio de Un Café para Crecer, el líder indivisible. Hoy con un invitado que se define como una persona creativa, una persona cercana, feliz, curiosa y que le encanta impactar a las personas. Entonces le damos la bienvenida a Juan David Congote, líder de desarrollo comercial de Nova Venta. Juan, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Hola, rico estar aquí con ustedes compartiendo este momento y muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia, Isa, para empezar a conocer un poco más acerca de Juan como ser humano y después ver el líder que inspira a sus equipos de trabajo. Entonces, Juan, arranquemos con una primera pregunta y es que nos cuentes cuál ha sido como ese libro o esos libros, películas o personas que han influenciado de alguna manera en ti, en tu vida personal y que has obtenido pues algún aprendizaje de esas herramientas que tenemos a la mano. Listo, Cris, mira, hay como dos libros. El primer libro es El arte de la guerra, de Sun Tzu, y creo que es muy importante desde el enfoque de la estrategia, ¿cierto? Y esa visión a largo plazo, cómo uno también puede ganar pues, las batallas sin ni siquiera luchar. Y yo creo que eso se vuelve también muy importante, ha dejado como unos mensajes fundamentales. Y es también un tercer punto, es comprender las habilidades del otro y las habilidades mías, ¿cierto? Y eso ayuda también a saber qué batalla librar y qué batalla no, ¿cierto? Entonces es un libro muy chévere y recomendado. Hay un segundo libro que yo creo que es un bestseller y muchos también lo han leído. Me pareció súper fácil de leer. No soy del que más lee, pero son libros que me han marcado, y es El monje que vendió su Ferrari, ¿cierto? Y yo creo que aquí también hay tres puntos muy importantes. El propósito, ¿cierto? Y es conectar ese propósito con tu día a día, ¿cierto? El otro es también el cambio, ¿cierto? Es saber en qué momento estoy y para dónde quiero llegar, ¿cierto? Y lo otro también es como la conexión con uno mismo, ¿cierto? Que es fundamental pues también en el día a día de saber uno cómo está, ¿cierto? Entonces lo conecto. Y hay también una película que yo te digo, yo creo que la vuelvo a ver y creo que encuentro algo diferente, y es Matrix. Pues, wow, sí. ¿Toda la saga o qué? Pero la primera, ¿sabes qué? Yo creo que la primera me marcó mucho, y más que tiene banda sonora bacana, un tema de acción. Sí. Yo creo que es también como ese despertar del ser humano, ¿cierto? Saber qué es la realidad, qué es la imaginación, ¿cierto? Pero al final también es como esa capacidad de libre albedrío que tiene el humano, pues para escoger el mejor camino. Entonces creo que es una película que me llena y me ha conectado con eso, Cris. ¿Te la has vuelto a ver? Sí. Ok. Wow. Sí. Juan, ¿sabes qué? Escuchándote, como que vienen muchas palabras que a mí me hacen mucho sentido. Cuando estabas hablando, primero me gustó mucho cuando Cris te presenta y habla de la palabra curiosidad. Porque yo creo que inclusive escuchando lo que dices de verlo un hombre, que parece ser que aquello que le va llegando lo pone en una reflexión curiosa de la vida, y eso me parece muy bello, porque la curiosidad nos lleva a lugares donde no imaginamos, es decir, y descubrimos cosas bien interesantes. Cuando estabas hablando, me acordé de un libro que inclusive me recomendó Cris. Nosotros tenemos un grupo de amigas, como bien interesante, y teníamos lecturas, íbamos como... De lectura. Y había un libro, que este fue el libro recomendado de Cris, que a mí ese libro me encantó, y se llama Las mujeres que compran flores. Entonces imagínate que la protagonista, en una parte, pues porque eran varias protagonistas, pero una de las protagonistas, en un quiebre de su vida, decía algo que me llama la atención a la luz de lo que nombras, y te voy a decir. Ella decía, en un momento en mi vida creí que mi intuición era fallida, ¿sí? Y mi espontaneidad era peligrosa. Y me di cuenta que realmente eso era talento. Sí, me di cuenta que lo que yo tenía era un talento, y que ese talento estaba bajo una capa
de muchas dudas y de muchas preguntas. ¿Y por qué lo traigo? Como un poco a lo que tú estás nombrando, porque mira que nombrabas, y es que es ese talento compartido. A mí me encanta el libro de la estrategia, porque además dices lo de la lucha. Es como la lucha del constante perfeccionista. ¿Para qué luchar si finalmente se puede ganar sin necesidad de, y además compartiendo ese talento? Sí, como que uno descubre en ese compartir y en ese trasegar esa posibilidad. Entonces todo esto que te digo, toda esta carreta, toda esa introducción, como para preguntarte un poco entonces también en ese trasegar de la vida, entonces no lo llamemos lucha, sino así como la protagonista del libro, como en esos quiebres, porque ella fue mucho tiempo, ella lo encontró como en un momento de quiebre en la vida, como en un momento de pregunta en la vida, y se dio cuenta que debajo había un montón de cosas que a lo mejor no veía, pero que eso le ayudó a ver ese talento. Entonces yo quisiera saber tú cuáles son esas cosas en tu vida que todos tenemos, o situaciones que has vivido que te ha permitido ver esa vida de manera diferente, que ha sido como tu quiebre, ¿sí? ¿Qué descubriste en ese talento, en esa duda después de esa situación? Y bueno, y la quisiera combinar un poco con ese niño, porque sabemos que definitivamente hablar del niño en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo es bien interesante, porque el niño hay veces nos recuerda muchas cosas o no recordamos al niño, también es válido. Entonces no sé si nos pudieras hablar un poquito como de ti, de ese quiebre, y si hoy ese niño que tú eras, hablaras con él, ¿qué te diría ese niño? ¿Qué te recordaría ese niño de esa situación específica que viviste? ¡Qué montón de cosas! ¿Cierto? No, Isa, pero muy buena la pregunta. Hay un momento, Isa y Cris, que llegó a mi vida, y fue cuando yo era adolescente. Pues llegó la muerte, la enfermedad de mi mamá y la muerte de mi mamá, ¿cierto? Yo tenía 18 años y pues, estaba en plena adolescencia, en plena loca rebeldía, ¿cierto? Somos 3 hermanos, yo soy el del medio, pero llega en un momento donde también, como la vida loca, y se suma una situación de una enfermedad de mi mamá era como la matrona de la familia, entonces era el eje central, y unía a mis primos, a los hermanos de ella, nos uníamos, y verla como desde la vulnerabilidad, desde que se fue como apagando, para mí fue como, pues no es disfrutar, no como que viví la muerte de mi mamá como un tema como de acompañar a mi mamá en eso, sino que yo también estaba por fuera, yo prefería salir, rumbear, hacer otras cosas. Tú estabas evadiendo esa situación. Y Cris, eso que decís, yo creo que llegó a evadir como esa responsabilidad como hijo de también estar acompañando esa situación. Entonces hubo un momento, pues mi mamá fallece, y yo creo que en ese momento toqué fondo, ¿cierto? Desde hijo, desde hermano, desde ser humano, y una conversación con mi papá cambió radicalmente después. Yo te digo, o sea, cogió la mano, me sacó de un hoyo profundo y me hizo reflexionar, ¿cierto? Y ese ser humano que es mi papá, y se lo agradezco mucho, pues esta vida y las otras que vengan, ese ejemplo de perder el amor de su vida, pero seguir, él no quiso como formar otra familia, sino ese en torno a sus 3 hijos, de ser padre y madre al mismo tiempo, a mí me marcó, ¿cierto? Y es también como esa generosidad que tiene de entregarnos todo, de él pensar primero en sus hijos antes que él, y hoy pues también una forma de devolverle eso es estar acompañándolo en este momento pues de adultez y de vejez, y disfrutar con él cada momento. Entonces fue un momento donde me marcó mucho, y ahorita cuando Isa también me mencionabas de ese niño, yo creo que eso fue un momento donde también recasé, ¿cierto? Y cuando a mí me preguntaban, vení vos, de niño qué disfrutabas,
yo no era como capaz No de recordar, y creo que aún todavía estoy sanando, estoy curando ese momento, y lo he tratado de conversar mucho, y yo creo que ahí voy en el camino, pero me quiero devolver como no tanto al niño, sino como a ese adolescente, que de pronto ahí fue como el punto de quiebre, y yo creo que he logrado muchas cosas. Ese adolescente, le puedo contar que gracias también a lo que vivió, a esa reacción que tuvo en ese momento, hoy estoy donde estoy, ¿cierto? Hoy puedo decir que tengo una familia hermosa, una hija hermosa, comparto con mis hermanos de la mejor manera, me considero como un buen hijo, y ahí todavía quiero resaltar eso, porque también hubo un momento de verdad que cuando nace mi hija es como que uno valora 100% lo que hacen los padres por uno, y ese fue otro momento como de reflexión vital en mi vida, y le puedo decir a ese joven que puede estar tranquilo de donde estoy en este momento. A mí me surgió una pregunta. Sí, a mí, dale, no. Y es, Juan, ¿cómo lograste escuchar a tu papá después de haber estado en el hoyo más profundo, de vivir la situación de la muerte de tu madre, de esa rebeldía que nos estás hablando en esa adolescencia de, o sea, no quiero nada con nadie, sino que soy yo con yo? ¿Cómo lograste escuchar? Porque hay veces que estamos tan metidos en esos esas turbulencias, que no escuchamos ni siquiera lo que pasa alrededor, y más en una figura de autoridad como tu papá, que también en tu rebeldía pues no significaba mucho. ¿Qué fue lo distinto? ¿Qué pasó ahí para que tú lograras como reconectarte y ver las cosas de otra manera? Cris, bien, yo creo que también fueron situaciones que me marcaron, porque, como les decía, mi mamá era la matrona y era como la autoridad en la casa, y mi papá, digamos que era el que nos alcahueteaba, el que nos dejaba hacer cosas, ¿cierto? Entonces, cuando me hablaban de autoridad en mi casa, era mi mamá, ¿cierto? Y hubo un momento donde mi papá, yo pocas veces he visto a mi papá bravo, y fue ese momento como algo distinto que nunca, no era común en mi vida ver, y ver a mi papá, pues yo te digo, casi que nos vamos a golpes desde el tema. Uno dice, ojo con esto es un punto de quiebre, es un llamado grande, porque no era común en él, y yo creo que él también tenía miles de cosas, y parte de sus reacciones, vení, ¿cómo saco adelante a mi hijo? ¿Cierto? Entonces fue un punto de quiebre que yo dije, esto es diferente. Y eso me llevó a reaccionar. Qué bueno. Sabes que cuando haces esa pregunta, es como bonito esto, porque sabes que yo siempre he creído que hay dos formas, como volviendo al niño o ese adolescente, que hacen como vital ese aprendizaje, y tiene que ver con dos cosas. Uno, la necesidad que tenemos de cariño, y es efectivo, pues sí, es evidente cuando hablas de tu papá, en ese cariño o en esa cercanía que develaba. También creo que es súper importante para un niño la autoridad, el límite, porque también eso nos genera una herida. La gente piensa es que le faltó cariño, ¿no? También le faltó autoridad. Entonces, bonito cuando lo nombras como desde ese lugar, pues hablando como de tu papá y de este acontecimiento tan trascendente en tu vida. Y también me llama la atención una cosa que dices, porque imagínate que yo tenía una coachee que me decía que ella volvió, después de muchos años volvió, y me dijo, Isa, fui a tal cosa, y volví a llorar y me volví a doler, entonces yo no estoy sana. Entonces me parece muy lindo cuando tú dices, y sigo sanando, porque hay veces creemos que sanar es como algo que ya, como que sané, y esto no lo vuelvo a recordar, esto no vuelve a ser parte de mi vida, sino que esto sigue estando de manera latente, y probablemente hay muchas cosas que ya las hacemos y las vemos de manera diferente. Sin embargo, es bonito también escuchar que estamos en ese proceso. Entonces, dado estas dos cosas, y ya que tocas como la generosidad de tu papá en un momento tan determinante para él, me parece además muy dulce, solamente el hecho de imaginarte, se muere el amor de su vida y queda con estos hijos, y él hace lo mejor que puede en ese momento. Y cuando Cris te presentaba
tocaba dos palabras en ti que quiero unirlas a esto, es gratitud, ¿sí? Y como esa conexión, ¿sí? ¿Tú crees si tu papá estuviera aquí en este momento, ¿sí? Escuchándote contar esta historia que además a mí me mueve el corazón, no sabes cuánto, horrible, sí, mucho. ¿Qué le dirías a tu papá desde la gratitud y la conexión que hoy te acompañan en la vida? Porque creo que eso no es inocente. Ay, Isabel, no se me pone la piel de gallinito. No, hay algo que le voy a decir a mi papá, es muy terco. Pero hay algo que ha pasado y es que yo creo que a mi papá todavía no ha soltado a mi mamá. Wow. Y lo que le diría es que suerte, ¿cierto? Es que también que tiene que estar tranquilo por lo que ha hecho por nosotros. Que realmente ha sido un gran papá y que nos ha enseñado y que ha sido un ejemplo a seguir maravilloso. No, qué belleza. Y entonces para terminar, este primer capítulo, este primer segmento, perdón, ¿qué significa para ti estar vivo entonces? Cris, yo creo que hay dos cosas que yo digo que me hacen sentir vivo, ¿cierto? Y Isa lo decía por acá, es la conexión con las personas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, un abrazo hace que yo me sienta y valide mi existencia y valida la existencia del otro. Entonces, por ejemplo, un abrazo de mi esposa, de mi hija, de mi papá, eso como que yo digo gracias por vivir, ¿cierto? Algo más que me hace sentir vivo es también el sentirme útil, el sentirme que contribuyo, ¿cierto? Eso es como tan gratificante de poder, y yo lo digo así, como que todos los días uno libra su día cuando contribuye en alguna cosa, y eso es lo que valoro más también de sentirme vivo, ¿cierto? Y lo conecto un poco también con mi día a día, ¿cierto? En esa relación que hoy tenemos nosotros con nuestros clientes, con las amas de casa que acompañamos, de estar en campo con ellas, de que, mejor dicho, te abren la puerta como si llegara, mejor dicho, el presidente de una compañía y te abren la puerta con los brazos abiertos. Es entender que tenemos demasiadas cosas, personas que tienen situaciones de las situaciones, pero que siempre es con una sonrisa y que siempre encuentran soluciones a las cosas. Eso también me hace sentir muy bien. Vamos a hablar, Juan, pareciera que fueran dos cosas diferentes, porque en este primer momento hablamos de Juan como la persona y lo que le sucede, y luego Juan en ese rol. Entonces te digo que entramos como a este escenario y pareciera que fuera diferente, pero justo detrás de cámaras creo que pasan cosas bien bonitas, y escucharte hablar de Juliana, tu esposa, y a Laia, tu hija, como que me hace sentir, resuena un poco en la primera historia que estábamos hablando y en esto que legítimamente marca tu vida, pues en ese encuentro familiar. Entonces pareciera que es otra cosa diferente, pero yo sigo diciendo que ojalá nosotros fuéramos más conscientes que este líder no es un líder que de la puerta para allá es un ser humano, y que de la puerta para adentro es otro, y así en general estamos comportándonos. Y cuando más conscientes somos, mira, justo en curiosidad de quiénes somos, no calificamos nuestros roles, sino más bien que, creo yo, los vemos como con oportunidad, con gentileza, con amabilidad. Entonces yo sí quisiera saber, dado ese quiebre que hablamos al principio, qué otras cosas vienen sucediendo ya en tu rol como líder, a la luz pues de este aprendizaje o de otro que pareciera que no tiene como la misma conexión, pero sí. Entonces, bueno, yo quisiera saber, y Cris también, ¿será que usted también? Quisiéramos saber cuál ha sido como ese quiebre o ese aprendizaje, esa situación organizacional que también ha movilizado como otro de tus aprendizajes. Mira, Isa, yo creo que en estos 18 años que llevo en Nueva Venta me han pasado como dos cosas muy, muy impactantes, ¿cierto? La primera es
yo después de llevar aproximadamente 10 años en Nueva Venta, me dicen, venga, usted va a liderar a los equipos comerciales. Y yo trabajaba internamente en la parte comercial, administrativa, y me iban a poner a liderar a los más tesos que llevaban X años de experiencia. Y yo dije, pues en ese momento cuando me iban a poner a ratificar con el equipo, ya, a mí me dio de todo. Daño de estómago, yo sudaba, yo venía, pues, y eran como esas inseguridades que uno tiene del que dirán, de que si soy suficiente, ¿cierto? Si voy a ser capaz. De si voy a ser capaz, ¿cierto? De que si ellos son los exitosos en ventas, yo en qué les voy a contribuir a ellos, ¿cierto? Y la forma como de entender eso es sentirme como aprendiz y darme también el permiso de vivir esa experiencia, ¿cierto? De que al principio me podían hablar de muchas cosas o podía tener unas rutinas que nunca en mi vida las había vivido, pero si me iba con esa visión de aprendiz, pues me estaba dando el permiso de equivocarme, de experimentar, de ser curioso y darme el permiso de conocer a las personas muy desde quién es cada uno de ellos. Porque si yo las conocía, pues fácilmente también podía generar esas conexiones y podía contribuirles a ellos. Entonces fue un momento en mi vida de cuestionarme si era capaz de hacer las cosas, ¿cierto? El segundo momento, que yo creo que es un momento que nos impactó a todos y fue pues, la pandemia, ¿cierto? Y más en ventas, y más también que nos tocó adaptarnos a las malas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque éramos... O se adapta o se adapta. O se adapta o se adapta, Sí. Cris, es así. Éramos un estilo de liderazgo que se conectaba desde lo presencial, desde estar en campo, desde el contacto, de la cercanía, ¿cierto? Y que llegue un momento es, ahora tú diriges un equipo desde la distancia, ¿cierto? Y les digo, me dio súper duro, pues porque en esos momentos de adaptabilidad uno tiene que encontrar cuáles son esas resistencias que tiene, pero también ver cuáles son los puntos que pueden contribuir hacia a favor y al futuro, ¿cierto? Entonces era también entender eso de cuidar a las personas, ¿cierto? Y de volvernos a conectar con ellos de otra manera, ¿cierto? Entonces ahí nos volvimos creativos, que hagan la videoconferencia con actividades que nos hagan como no caer como en una monotonía del tema, nos volvimos también como confidentes, pues era como activo más llamadas, estás bien, como la presencia de alguna otra forma, ¿cierto? Y vuelve otra vez, conectarse con el ser, ¿cierto? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué ha pasado en tu entorno? ¿Cierto? ¿Estás tranquilo? Y de alguna manera la empatía, ven, te escucho, qué miedos hay, cómo podemos afrontar estas situaciones. Entonces eso nos llevó también pues a unos momentos de caos, pero encontramos rápidamente la adaptabilidad y también personas muy dispuestas también. Yo creo que eso es una cosa que tiene las personas en Nueva Venta, un ADN de superación al máximo. Y es cómo mantenemos ese ADN vivo. Entonces esos fueron como los dos momentos como impactantes que tuve en mi liderazgo. Bueno, y escuchándote hablar también, pienso en otra cosa, y es, si ese Juan de hoy pudiera retroceder o irse hacia el pasado y encontrarse con el Juan de los 18, lo que nos contabas ahora, ¿qué consejo le daría? O sea, el hombre ya maduro, con tanta experiencia, con todos los aprendizajes que nos has contado, ¿qué le diría a ese que apenas estaba como despertando y encontrándose en ese momento? Ve, Cris, hay dos cosas que me vienen a la cabeza, pero son dos ideas como contradictorias. Es muy loco. La primera es que yo me diría, seguir siendo disciplinado, juicioso, que lo estás haciendo muy bien y te puedes dar por servido de que vas a lograr cosas grandes. Yo creo que ese mensaje dejaría motivación e inspiración, ¿cierto?
Y el contradictorio. Y el contradictorio está asociado a escucha siempre a tu esposa. No, Ay. porque te vas a casar y ella... ¿Por qué? Me encanta. Me pasó una situación y yo creo que el hubiera no existe, pero mira, yo hablo mucho con Juli en este momento, pero cuando éramos novios, ella se fue para Nueva Zelanda, se fue un año y me dijo, venite para acá, aquí puedes tener trabajo, yo ya estoy ubicada acá, que yo me quedé. Y yo, por mi comodidad, por pensar en el tema profesional, no lo acepté, Wow. ¿cierto? Y una de las cosas que ella me dijo en su momento es, tenés que salir de esas 4 montañas. Wow. De aquí a Lucido, pues a Medellín, Sí, sí, de las sí. 4 Montañero montañas, de- montañero cerrado, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces, eso me ayudó demasiado y hoy lo tengo muy No, presente. Lo agradeces. Lo agradezco. No fue el momento de irme, pero hoy estoy tranquilo donde estoy y estoy con ella y estoy con mi hija y estamos viviendo y disfrutando eso, pero sí es también como de salirme de el entorno donde estás para ver algo más. O por lo menos de la zona de confort. De la zona de pues, confort, no de necesariamente acuerdo. físicamente que uno se mueva para alguna parte, sino también esa de lo zona que de confort. siempre tienes ahí seguro y controlado. Que es un Entonces, poco lo que... eso lo conecto con escucha a tu esposa y salte de la zona de confort. Ay. Definitivamente todas queremos, entendemos, Juli, o sea, exacto, que sabes que me parece como, ahí es donde uno dice que detrás de un gran hombre, no mentira. Hay una gran No, mujer. detrás, al lado. Al Sí, lado. sí, sí, por Sí, favor. detrás, no, al lado. No, y yo les digo, yo admiro a las mujeres demasiado. Yo creo que las mujeres son lo que permiten de que esta sociedad esté como esté, ¿cierto? Sí, o sea, te conectas Son con una la esencia en tu berraquera, trabajo. una esencia de, claro, Por eso. hoy, cuando en 90, el 98% son mujeres, y esa conexión con ella, la berraquera, de pensar desde esa cabeza de hogar qué pasa con sus hijos, con su entorno, eso es un ejemplo de vida total. O sea, mira, qué bonito esto porque me viene a la cabeza, porque te iba a preguntar sobre, o te voy a preguntar sobre ese líder o esas características que tú crees que tienes como líder. Sin embargo, cuando te estaba escuchando, como que mira lo que me pasó. Entonces hablas de las mujeres, de tu mujer, pues de tu esposa. Entonces como es una empresa de mujeres, pues con mucha mujer, mamá empresaria, y de tu mamá. Y la historia empieza en tu mamá. Entonces, la primera mujer y todo lo que pasa alrededor de tu vida como de las mujeres. Y vuelve lo que te dije al principio de la frase del libro. Porque uno muchas veces cree que no tiene esto. Y en la duda, muchas veces uno como se da duro, se latiga, porque cree que eso no es. Y yo veo en ti mucha dulzura, que podríamos decir, aunque esto no está bien, me van a matar las mujeres, pero la dulzura quizás es un atributo que le adjudicamos más a la mujer que al hombre, a lo femenino, exacto. Entonces yo descubro en ti, como que ahorita escuchándote tus palabras y por lo que he podido percibir de ti, cómo miras, cómo hablas de las mujeres, dulzura. Y para mí la dulzura tiene mucho que ver con la conexión genuina. Entonces yo digo, ¿será que este Sardino, este hombre que vivió, pues en ese momento ya no, en ese momento, esa relación con esa primer mujer, lo que realmente tenía era una conexión de dulzura y lo que había en su duda era esto no puede ser así, porque a veces uno como que o es dulzura o es fuerza, ¿sí? O es qué, porque no pueden ser las dos combinadas y generar una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad. Entonces, no sé, veo como que en tu liderazgo vuelves y hablas mucho de la conexión, atributo femenino, en la ternura, y bueno, y las mujeres siendo muy protagonistas en tu vida. Yo vería es un atributo en ti, muy, que de verdad te quiero decir que me parece precioso, pero además de precioso, potente en el liderazgo. No sé, ese es el que yo percibo. ¿Cuál otros tienes que tú honras y digas, sí, este es? Y mira, y voy a tomar ahí de tus palabras, en esa llegada a Nueva Venta, que había perdido hace poco a mi mamá,
perdí el femenino, pero llegó el femenino en el ámbito laboral, ¿cierto? Wow. Exponencial. Exponencial. Y Wow. creo que ese vacío que pudo haber dejado la muerte de mi mamá se cubrió con este tema de llegar a un mundo de mujeres, de mamás, de más femenino. Y creo que a mí me encanta trabajar con mujeres. Me encanta. Porque creo que y el hombre también tiene su femenino, Muy bien. ¿cierto? Claro. Y hay que entender también desde ese ejercicio cómo uno complementa esa visión masculina y femenina para poder sacar lo mejor de uno. Entonces, cuando me hablas de liderazgo, yo creo que me muevo como en un liderazgo situacional, entendiendo los momentos, pero creo que tengo como marcado, y esto haciendo la evaluación, dos tipos de liderazgos. Uno es el afiliativo, ¿cierto? Y el otro es el transformacional, Sí. ¿cierto? Donde el afiliativo me gusta conocer a las personas, conectarme con las personas, poderme tomar el café con las personas para saber qué hay detrás de la labor y quién es ese ser humano que hay detrás, quién lo rodea, qué le pasó, pues porque ese tema de lo laboral y lo personal realmente están súper conectados, es uno solo, ¿cierto? Entonces, si está bien en lo personal, seguro va a generar cosas en lo laboral muy potentes. Entonces, ocuparme de este tema personal para mí es importante. Soy más conciliador, ¿cierto? Como me genero como un tema más de generar como puentes y como no quitar un poco los egos, porque yo creo que hay veces también en el liderazgo pueden aparecer los egos, entonces es como, vení, podemos transformar cosas juntos, ¿cierto? De sumar y no de restar, ¿cierto? Y en la transformación, a mí también me gusta que la gente fluya, que la gente crezca, poder inspirar, se desarrolle, ¿cierto? Y esto es otro como de los mantras que hay veces tengo, y es que el líder realmente brilla cuando su equipo brilla. Uno no es el protagonista ahí. Total. El protagonista es el equipo. Entonces, eso es una de las cosas que también fomento, desarrollar. Sí, seguramente también soy estricto en algunas cosas, pero muy también del para qué, ¿cierto? Del sentido de las cosas. Del propósito que del ahora. propósito. Entonces conecto eso para que las personas brillen y al final también esa es la retribución que el líder recibe cuando su equipo sale adelante. Wow. Entonces, hablando de todas de estos atributos y de tu estilo de liderazgo, ¿cómo crees que ese líder que eres tú o los líderes en general se pueden mantener relevantes y seguir actualizándose y siendo vigentes en el tiempo? Ok. Chris Day, hay 4 cosas que a mí me parecen como relevantes en esa actualización que tienen que tener los líderes permanentes, ¿cierto? El primero es el propósito, ¿cierto? Un propósito claro y contundente, conectado con lo que tú haces, ¿cierto? Es, si tú tienes claro ese propósito e incluso lo conectas con tu día a día, las cosas van a fluir mucho mejor, ¿cierto? Punto número 2 es el eterno aprendiz, ¿cierto? Qué lindo. Y es humildad también. exacto, de hoy hay muchas cosas y uno no se puede parar como de ya me las sé todas, ¿cierto? Es la capacidad de lectora, ¿cierto? Es como uno lee cosas que le llaman la atención, noticias pues, que le nutran a uno como su tema de liderazgo, ¿cierto? Pero la curiosidad, el experimentar, ¿cierto? Y el mismo equivocarse. Yo creo que darse parte también como líder de que uno se puede equivocar y pueda sacar lo mejor también de esas equivocaciones. Y al mismo tiempo también creo que uno debe tener también unos mentores o referentes pues, para aprender de ellos, ¿cierto? Número 3 es desarrollar la capacidad de adaptabilidad, ¿cierto? Y creo que hay que ser flexibles con esa visión también a largo plazo, ¿cierto? Si la estrategia cambia, cómo soy vigente y me actualizo rápidamente para no quedarme atrás. Y en estos tiempos
pues también que estamos viviendo en 90, yo también lo he mencionado en estos días, es hay que disfrutar la incertidumbre, ¿cierto? Porque cuando uno disfruta la incertidumbre, realmente uno no tiene nada No tiene que la perder. expectativa. No alta. tiene la expectativa, Sí. ¿cierto? Y uno puede perder muchas cosas, Y está pero bien. también está abierto. Y si lo pierde, también tiene la capacidad, es que si ya construiste esto, lo puedes construir en cualquier otra parte y superarlo. Entonces, cuando uno disfruta esa incertidumbre, uno suelta. ¿Sí? Que es tan difícil. De acuerdo. ¿Qué más? Y el cuarto punto yo creo que es también esa conexión con el entorno, ¿cierto? Escuchar al cliente, saber cuáles son los siguientes sucesos que pueden pasar, ¿cierto? Cuáles son las nuevas tendencias. Hoy nos estamos enfrentando también a nuevas generaciones que llegan con otras visuales y hay que entenderlas, ¿cierto? Y creo que ese también del entorno es como me conecto con las tecnologías. Creo que hay tecnologías y uno tiene que estar en la vanguardia, no ser el experto, pero sí saber que existen Sí. para uno ¿Para qué también. sirven? Y para qué sirven, Sí. porque creo que eso también trae mayor productividad, eficiencia y desarrollo también en uno. Entonces creo que son esos 4 puntos, Chris, los que hay Muy que tener claro. presentes. Clarísimo. No, es que si quiere más, como dicen por ahí, que le piquen, pique caña. que le piquen caña. Sabes que, como escuchándote, creo que ya hay muchas cosas que ya se están poniendo sobre la mesa como legado. Yo tenía una coach que cuando llegaba me decía, Isa, no me preguntes por propósito ni legados, porque qué onda con eso, yo todavía no sé, y entonces me confundís. Esa palabra es muy profunda para mí, pero me gustó porque como en la naturalidad me dice, no, dígame más bien que cómo quieren pensar en mí, o no sé, como de otra manera, cómo me recuerdan, para que no me la pongas difícil. Entonces, como la quieras, como haga sentido para ti, legado, propósito, cómo quieres que te recuerden. Bueno, Sí, Isabel, yo creo que cuando dicen la palabra legado es como algo grande. Yo lo aterrizo como en tener un impacto positivo y de contribución en la sociedad, disfrutando lo que yo hago, ¿cierto? Y uno dice, no sé, lo simplifiqué mucho, no sé, pero es como qué lindo. desde eso, ¿cierto? Y creo que y ahorita les hablé de mantras y creo que conecto este legado con 2 mantras que tengo. El primero es, vive para hoy, ¿cierto? Y cuando entramos en vive para hoy, el tiempo es muy relativo, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante no es el tiempo, sino es tú cómo usas el tiempo, ¿cierto? Entonces, cómo vives el aquí y el ahora, ¿cierto? Para vivir ese legado, ¿cierto? Y el otro mantra es, la vida es muy simple. Realmente uno es el que se la complica, ¿cierto? Y creo que aquí se conecta como con varias cosas, es que cuando uno visualiza las cosas y cuando hay veces, ahorita estamos hablando también de soltar cosas, cuando uno suelte, la vida le pone otras cosas, ¿cierto? Cuando uno piensa en uno, es más visible para los otros, porque muchas veces es pensar en los otros, pues para ser visible, y no, tiene que estar bien, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, vive la soledad, ya no se empieza a sentir solo, ¿sí? Entonces, que la elige, creo que es muy importante eso, cuando uno deja de necesitar, la vida le pone las cosas. Entonces, por eso es que digo que la vida es muy simple y hay que conectarlo con ese legado de poder darle a las personas, poder contribuir a las personas, pues para que vivamos mucho mejor. No, estamos así, mira, es que estamos que nos tiene hipnotizadas, nos tiene, sí. Con su mensaje también. Llegó el momento de, son tantos aprendizajes, Cris, ¿cierto? Muchísimos. Creo que, yo insisto que tu presencia no es inocente que nos hipnotices. Yo creo que tiene mucho que ver también con la dulzura de tu presencia, que para mí sigue siendo como muy... yo utilizo, es que mis amigas me dicen, ¿cuál es la palabra que yo más utilizo? Provocador. Es muy provocador en la conexión con otros. Bueno, Cris, ¿qué aprendizaje te llevas hoy de Juan? Bueno, hay muchos aprendizajes, Sí. pero yo los sintetizaría en 2 cosas. La Sí. primera es
realmente lo genuino que eres, o sea, la conexión genuina que puedes establecer con otras personas. Yo lo sentí, y entonces creo que no es como por aparentar, sino porque realmente lo sentís y lo vivís de esa manera. Entonces es el primer aprendizaje mío. Y el segundo, me ha llamado mucho la atención que siempre estás mencionando la palabra escuchar. Y es en ese momento de quiebre de tu vida, un momento difícil, escuchaste a tu papá. En tu día a día escuchas a tu esposa que está acompañándote pues también como en tu camino, y escuchas el entorno, escuchas a las empresarias con las que trabajas, escuchas a las personas que están a tu alrededor, no solo desde lo personal, sino también desde lo laboral. Entonces eso me llama la atención porque estamos en un mundo tan acelerado que no nos detenemos a escuchar o no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Entonces creo que eso es uno de los valores más importantes para poder ser un buen líder, y eso pues lo que yo me pues, o eso es lo que yo me llevo hoy de esta conversación contigo. Muchas gracias. Wow. No, a ti. Mira, que a mí también me hizo mucho sentido de esto. Tengo muchos aprendizajes, pero voy a nombrar 3 lo más rápido posible. Hay uno, y como hilando un poco lo que dices, Cris, sabes que me llama más allá, inclusive de la atención de la escucha, es a quien elegimos escuchar. Porque tú hablas de los mentores. Julia es tu mentora, las mamás empresarias son tu mentora, Sandra, es decir, todos somos mentores, pero yo a quien elijo también escuchar, porque yo creo que quienes elegimos en nuestra vida también son maestros en esa comprensión o en eso que necesitamos para seguir construyendo. Entonces te felicito que escuches a Juli. Primero que todo me parece muy bien, es así, este es el camino, camino a la verdad y la vida, no, me parece bellísimo, porque creo que eso también habla mucho del hombre que tú eres y te vuelve más provocador. Lo segundo, y sabes que me llamó mucho la atención cuando dices que un líder, ayúdame a reforzar esta idea, que un líder es cuando su equipo brilla, o sea, también él brilla cuando su equipo brilla. ¿Cómo es que se llama tu papá? Jairo. Entonces yo creo, Jairo, que tú eres un líder porque tu equipo brilla, es decir, lo que él hizo realmente te ayudó a brillar a ti, independiente de lo que nuestros papás también en su aprendizaje, todos estamos en ese proceso. Hay veces sanamos unas cosas, hay veces yo digo, necesito 3 vidas para poder sanar esto, pero si hoy ese líder, yo creo que él es, o sea, Jairo, tú estás brillando, porque tú estás brillando, y yo creo que eso es hermoso, porque en el fondo creo que tú tenías un talento, volvemos, quizás las dudas, estaban ahí, pero él lo sabía, él sabía cuál era tu talento. Y entonces creo que eso es lo que hoy reflejas. Y es lo tercero que me queda, y es una invitación también que les hago, porque a veces, y lo hemos dicho mucho en este podcast, como que a veces complejizamos mucho este rol porque tiene un peso, líder, entonces esto como que suena una cosa grandota, pero me queda también y me lo llevo, porque no creas que no es que ya lo vivamos, sino que también hay una parte que a mí me habla, y es vivir en más simpleza, como en más sencillez, en más dejarnos descubrir que la vida es sabia, y si va poniendo las cosas, uno a veces pelea con esas cosas, pero finalmente en esa sabiduría nos está mostrando nuestras propias nuestras propias posibilidades. Entonces, bueno, gracias por tu dulzura. Gracias. Eso último que me dijiste, yo creo que me libró el día de hoy. Ay, bueno. No lo había visto así, de yo había hecho brillar a mi papá. Y creo que eso te lo agradezco, y les agradezco realmente este espacio, un espacio muy enriquecedor, mejor dicho, muy contento porque me hayan abierto aquí las puertas a esta conversación, y lo disfruté mucho. Bueno, nosotros también lo disfrutamos mucho, y gracias por abrir tu corazón también, porque algunas veces tenemos como esa pantalla del líder y lo que queremos mostrar realmente aquí es qué hay detrás de esos líderes que nos inspiran. Entonces, gracias por aceptar la invitación, Isa. Gracias nuevamente. Como siempre. Gracias por ese libro y por tantas cosas, Cris. Y gracias a ustedes también. Gracias por escucharnos, por vernos, y esperamos sus comentarios también en nuestros canales de Spotify y YouTube para que sigamos viendo Un Café para Crecer. Los esperamos en la próxima. Gracias. Chao.